Buenas tardes, hermanos, hermanas, amigos y amigas. Hoy día 26 de abril, año 2026, a las 16:30 horas. Vamos a continuar con la serie Últimos tiempos, últimos días o eventos futuros. Están grabadas 2 clases. Y en esas 2 clases hemos definido algunas cosas. Y antes de entrar en materia, vamos a orar. Padre bueno, eterno y misericordioso Señor, en el nombre de Cristo Jesús, damos gracias, Señor, por este tiempo y por su palabra, que podemos discernir de ella sobre este gran tema de los últimos días, Señor, que están, Señor, en la Escritura, según su revelación. Bendiga mi corazón y mi mente, Señor. Bendiga a los oyentes, a los que lo van a ver y oír, y que pueda ser de gran gloria para su nombre y de bendición para cada uno de nosotros. Gracias, Padre. Se lo agradecemos en Cristo Jesús. Amén y amén. Bien, hermanos y hermanas, las clases anteriores vimos al menos algunos aspectos. 1. ¿Qué es lo que son los últimos tiempos? ¿Qué es lo que la Biblia define los últimos tiempos? Y por algunos versículos deducimos que los últimos tiempos son el tiempo que va desde la ascensión del Señor Jesús hasta su segunda venida. Por ejemplo, dice Primera de Juan. Vamos a ir a Primera de Juan. Primera de Juan. Primera carta de el apóstol Juan. 2:18. Que dice así. Hijitos, ya es el último tiempo. Y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. El apóstol Juan está escribiendo casi a finales del siglo I. Y ya define, es el último tiempo. ¿Por qué es el último tiempo? Primero porque Cristo vino, su primera venida, y vamos a ver las características de estos últimos tiempos. Pues hay otro versículo que yo cité, en Hebreos, también habla de los últimos tiempos, cuando dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros últimos días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Y hay otros versículos, pero para los escritores del Nuevo Testamento, el último tiempo ya estaba presente. Y el último tiempo se define con algunas características, y mencionamos 5 características del último tiempo. Muchos anticristos, como dijo Juan, falsos cristos, herejías, apostasía. La segunda característica, Dios se revela ahora por Cristo, por medio de su Hijo Jesús.
Ya no hay profetas anunciando la venida del Mesías. El Mesías ya vino. 3. Guerras y rumores de guerra. 4. Nacimiento de la Iglesia por el poder del Espíritu Santo. Y 5. Propósito de Dios y propósito del Padre, para sí mismo y para su pueblo. Y vimos ya las varias apostasías que han circulado desde aquel tiempo, desde el tiempo de Jesús, hasta la fecha y cómo se han ido mezclando, reciclando, con otros nombres, con formas más novedosas, pero es la misma herejía antigua. Y vimos también que Dios se revela por medio de su Hijo Jesucristo. Eso ya lo vimos. Y dijimos el concepto fundamental. Todo lo que revela Cristo, y Cristo mismo es la revelación, por carácter y no solo por obra, cierra ¿cuánto se llama? Cierra la revelación de la palabra. Dios ha dicho todo lo necesario para su pueblo. Y la tercera, vimos que eran guerras y rumores de guerra. Diferentes formas que es constante y creciente. Guerras entre los hombres hasta que la última gran guerra en las naciones contra Jesucristo, que es el famoso Armagedón. Entonces, y vamos a comenzar hoy día con el cuarto aspecto de la característica de estos últimos tiempos. Estos últimos tiempos se caracterizan por la Iglesia. Nacimiento de la Iglesia en Pentecostés. Hechos 2, del 1 al 4, dice: cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se le aparecieron lenguas repartidas como fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablase. En ese momento nace la Iglesia de Jesucristo. Y el fundamento de la Iglesia de Jesucristo es Cristo y la obra de Cristo, muerte y resurrección, y los mensajes de Jesucristo. Hechos 2:8. 2:8 al 12. Vamos a leer. Dicen después, estamos siempre en Pentecostés: ¿cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia, en Panfilia, en Egipto, en las regiones de África, más allá de Cirene. Esto era prácticamente de Sudán para abajo, después de Egipto. Romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios, y estaban atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros: ¿qué quiere decir esto? Realmente fue impresionante. Se supone que esa lengua que hablaron los apóstoles no eran lenguas aprendidas, y eran lenguas de los peregrinos que venían de fuera de Israel, y ahí son mencionados de todos los lugares, y ellos escucharon la alabanza
a Dios y a Jesucristo en su lengua. Este hecho señala que el Evangelio de Cristo y la palabra de Dios se enseñaría y predicaría en todas las leyes de la tierra. El pueblo del Antiguo Testamento de Israel quedaba bajo juicio y disciplina de Dios. Miren lo que dice el Señor Jesús. Mateo, esto lo hemos visto otras veces. Mateo 23, y es la famosa Jerusalén, Jerusalén. Veamos. Dice: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta a sus polluelos debajo de las alas y no quisiste? He aquí, vuestra casa os es dejada desierta. Es decir, el juicio de Dios es que Dios se aleja de Israel. Porque os digo que desde ahora no me veréis, no tendrán la presencia de Dios, hasta que digáis: bendito el que viene en el nombre del Señor. ¿Cuándo van a decir eso? Cuando venga Cristo. Entonces, el mandato de Cristo a la iglesia. Entonces hay un mandato a la iglesia, hay un juicio de Israel, una disciplina a la iglesia, a Israel, y un mandato a la iglesia. Mateo 28, 19 y 20. Por tanto, id a ser discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Fíjese, el mandato es hacer discípulos. ¿Cómo hacemos discípulos? Predicándole el Evangelio, porque se convierten. ¿Qué más? Hay que bautizarlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Qué más? Enseñarles los mandatos y enseñanzas del Señor Jesús. Y todo lo referente al Señor Jesús en las Escrituras, en las cartas apostólicas, en los Evangelios y en el Antiguo Testamento. Por lo tanto, este periodo de los últimos tiempos se caracteriza por una iglesia de Cristo conformada de judíos y gentiles de todas las naciones, de toda lengua, de toda raza. La presencia de la iglesia de Dios, nacida en Pentecostés, después de la muerte y resurrección y ascensión del Señor Jesús, permanecerá hasta el rapto. La iglesia será arrancada de la tierra antes que el Señor venga por segunda vez. Primera de Tesalonicenses, vamos a ver algunos versículos. A veces ¿qué dice Primera de Tesalonicenses? Francisco Javier lo está viendo. Amén, Francisco. Primera de Tesalonicenses 4, del 14 al 17. ¿Qué dice? Porque si creemos que Jesús murió, Primera de Tesalonicenses 4, 14.
Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. A los que durmieron en él, sí, murieron, pero eran creyentes. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros, que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, es decir, que están muertos. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, dice el apóstol Pablo, los que vivimos, paréntesis, Pablo y la iglesia de ese tiempo esperaba la venida del Señor. No dice, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero, luego nosotros que estamos viviendo la tribulación, seremos, no. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado del rapto, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor. ¿Qué significa esto? Que el Señor no desciende. Hay un encuentro donde, en el cielo. Primera de Tesalonicenses 5:9. ¿Cuál es el punto? Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Si alguien dice que la iglesia pasa por la tribulación, y entendemos que la tribulación es un juicio de Dios, es obvio que la iglesia no puede estar. Pero hay algunos que dividen la tribulación. Esta va a ser la tribulación que viene del diablo. Después viene la tribulación que viene de Dios. Yo, sinceramente, yo lo he escuchado en varios pastores y teólogos. Y realmente, sinceramente, no lo entiendo. Yo soy un pobre pastor, no, sí, seguramente esos teólogos tienen ciertos discernimientos sutiles o revelaciones especiales, no sé. Pero a mí la Biblia me dice que la tribulación es un juicio. Otro versículo, Romanos 8:1. Este otro versículo que también a veces, 8:1, concluye el apóstol Pablo. Ahora pues, ninguna condenación, repito, en conclusión, dice el apóstol Pablo, no hay ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Qué significa esto? No hay juicio. Y si la tribulación es un juicio al mundo, ¿por qué va a participar la iglesia? Nuestro juicio fue Cristo en la cruz. Él pagó. Y después dice, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Es decir, los que tienen el Espíritu Santo. Apocalipsis 3:10. Es otro versículo. También que muchas veces este versículo lo hacen como circunstancial, está limitado a esa iglesia, ¿no? O una circunstancia especial, espiritual. Apocalipsis 3:10 dice,
a la iglesia de Filadelfia: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre Israel. No. La hora de la prueba que ha de venir sobre el Medio Oriente. No. La hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Supongamos que el mundo entero para ese tiempo no es el concepto que tenemos hoy día, mucho más amplio. Pero ya en ese tiempo decir el mundo entero era bastante. No se limitaba a un país, o una región, o a una nación. Pero bueno, para probar a los que moran sobre la tierra. Entonces, esa es lo que está anunciado para la iglesia. Y el Señor Jesús ha fijado el tiempo de la iglesia, que es el rapto, y el tiempo donde comienza a tratar con Israel. Por ejemplo, vamos a ir a Romanos. Este es un versículo que yo sé que muchos dicen, este es el versículo caballito de batalla de los dispensacionalistas. Dispensacionalistas o no, el versículo no se puede cambiar. Ay, Dios mío, ¿dónde estoy? Aquí estamos. Once, 25 al 27. Dice, se los leo: porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Y luego todo Israel será salvo, como está escrito: vendrá de Sión el libertador. ¿De dónde viene? Israel. Que apartará a Jacob. ¿Quién es Jacob? Israel. La impiedad, es decir, lo santificará. Y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Ahí los judíos entran al nuevo pacto. Entonces, fíjese lo que dice. Endurecimiento en parte, ¿hasta cuándo? Cuando haya entrado la plenitud de los gentiles. El trato con los gentiles haya terminado, y Dios retoma el trato ¿con quién? Con Israel. El endurecimiento en parte puede significar que no todo Israel está endurecido. Entonces habla del concepto del remanente. Están los judíos mesiánicos y judíos que entran a la iglesia porque creen en Cristo y participan de la iglesia. En fin. Entonces, lo vamos a dejar ahí porque este es un tema que después se va a retomar. La pregunta es, ¿la plenitud de los gentiles significa también el rapto? No está dicho ahí. No lo sabemos. Así que no vamos a especular. Simplemente el punto del escritor es para decir que el punto es que el endurecimiento de Israel va a llegar hasta ese punto, al momento de la plenitud de los gentiles.
que es un tiempo que solo Dios sabe. Bueno, yo escuchando Bill Graham, el pastor irlandés, me dice que tiene una iglesia en España, Almería me parece que es. Yo lo he escuchado. Entrevista a un teólogo presbiteriano, no sé, pero del pacto argentino. Entonces dice, él le pregunta, una de las preguntas que le hace Bill Graham, pastor, ¿qué puede decir usted de este versículo de Romanos 11:25, que estos dispensacionalistas siempre usan? Entonces el pastor dice, sí, es el caballito de batalla, eso, pero hermano, dice, esto es muy serio, ¿no? Dice, debemos fijarnos en el contexto. Yo puse atención ahí y dije, amén, a ver, ¿cuál es el contexto? Cuando el apóstol escribe de que todas, que por la fe somos hijos de Abraham y todas las promesas hechas a Abraham son para todos los que tienen la fe en Cristo. Por lo tanto, esta iglesia que se convierte es la iglesia de Cristo, es el Israel de Dios. Señor mío, como dijo Tomás, Señor mío y Dios mío. Cuando habla de contexto, tenemos capítulo 9, capítulo 10, que viene hablando no de la iglesia del apóstol Pablo, viene hablando de Israel, su nación, el Israel étnico. Israel que decidió, como dice, practicar y creer su propia justicia y desechó la justicia de Dios. Y que Dios levantó otro pueblo para producir envidia en ellos, la iglesia. Y que por su desobediencia Dios bendijo a los gentiles. Entonces está hablando de qué? Del Israel étnico. Pero en el versículo 11 dice, no, la iglesia. A veces, queremos ser tan bíblicos, pero pescamos las partes de la Biblia que me aseguran que mi doctrina no sea tocada. Yo lo lamento. Me desilusionó porque cuando digo, hay que ver el contexto, amén, veamos, escuchemos. Y cuando dice eso, digo, oh, Dios mío. Bueno, vamos, sigamos adelante. Bien, pensando en este tema, la iglesia, pensemos en esto. Dios abre los últimos tiempos con un juicio y disciplina a Israel. Su ascensión al Padre, nacimiento de la iglesia y término de los últimos tiempos comienzan a terminar con el rapto de la iglesia, su segunda venida y el arrepentimiento de Israel. Como vemos, esta es la característica, la cuarta característica de este tiempo que estamos viviendo. La última característica de este tiempo, el propósito de Dios. Dios siempre tiene un propósito, pero vamos a ver cuál es el propósito de Dios en este tiempo. Son varios, yo voy a mencionar varios. Por ejemplo, Gálatas
Gálatas 4:5. ¿Qué dice? Dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que están bajo la ley, a fin de que recibiésemos, la adopción de hijos. Entonces, el tiempo se cumplió, el tiempo de la antigua ley, el tiempo de Dios se cumplió, viene el Hijo y redime. Y ese es el primer punto. Este es un tiempo de redención. El propósito de Dios es redimir a pecadores que están bajo la imposibilidad de cumplir la ley, y el propósito es que sean adoptados como hijos de Dios. El primer propósito de este tiempo es redimir. Revelación, Juan 14:9. Felipe, tú me has visto. Si has visto a mí, has visto al Padre. El que ve a Cristo, el que conoce a Cristo, ve y conoce al Padre eterno. Revelación a través de la obra, la persona y el carácter de Cristo. Lucas 17, 20, 21. Vamos a Lucas. Lucas 17. Lucas 17, 20, 21. Dice, preguntado por los fariseos cuándo había de venir el reino de Dios, les respondió y dijo, el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán, helo ahí, o helo aquí, helo allí, porque he aquí el reino de Dios está entre vosotros. ¿Qué significa esto? El reino vino a ser ofrecido a Israel. Israel rechazó al rey, rechazó el reino. Pero Cristo inauguró el reino. ¿Estamos entonces en el reino? ¿En el milenio, como dicen algunos? No. Estamos en un aspecto del reino. ¿Cuál es el primer aspecto del reino? Salvar. Salvar. Veamos Mateo 13, 10, 11. Aquí hay una frase que nos puede ayudar a entender cómo el Señor Jesús marca el tiempo. Mateo 13, 10, 11. Entonces dice, entonces acercándose los discípulos le dijeron, ¿por qué les hablas en parábola? Estamos en las parábolas. Él respondió y le dijo, porque a vosotros es dado a saber, ¿qué cosa? Note, los misterios del reino. A ustedes creyentes se les va a revelar los misterios del reino. Está hablando de las parábolas. ¿Cuáles eran las parábolas? ¿Se acuerdan cuál era la primera parábola? La del sembrador. Y como ellos no entendieron, él se la explica y dice, ¿por qué? Porque a ustedes que son creyentes se les va a explicar este misterio del reino. No está hablando de un reino futuro, porque la parábola del sembrador, ¿de qué se trata? De la predicación de la palabra y los 4 tipos de corazones que van a haber en el mundo. Y solo en uno va a haber fruto. Es el estado del reino ahora.
¿Cuál fue? 14. 13, 10 y 11. Eso, ahí nomás, perdón. Entonces, eso es lo que está haciendo Dios. Él inauguró el reino, porque Él está presente y el reino está donde el rey está. Si el rey está en el corazón del creyente, este es el principio del reino. No es la consumación del reino. No. Veamos Hechos 15. Porque algunos dicen, ya estamos en el reino. Otros dicen, estamos en el milenio. Porque Cristo está gobernando espiritualmente. Y la maldad. Hechos 15, 14. Concilio de Jerusalén. Mire la expresión que usa. Dice 14, 15. Hechos 15, perdón. Sí, está bien. Hechos 15, 14. Dice, Simón ha contado, Pedro contó a los judíos cristianos cómo había entrado a la casa de Cornelio y Cornelio había tenido la misma expresión, hablado en otro idioma, señal de que Dios había entrado a trabajar dentro de los gentiles. Y dice, Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles, casa de Cornelio, para tomar de ellos pueblo para su nombre. Exactamente. Está tomando pueblo para su nombre de entre los gentiles. Y ese pueblo se constituye en la iglesia de Cristo. Por último, Segunda de Pedro. Segunda de Pedro. Segunda de Pedro 3:10. Pedro hablando de los últimos tiempos. Y dice, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, y aquí viene el propósito. ¿Cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? ¿Cuál es la idea? Si entendemos que vienen tiempos finales, y aunque estemos muertos, el tiempo final va a venir, ¿cómo no debemos vivir en santidad para presentarnos delante del Señor? El conocimiento de la venida del Señor debe ser un motivo para crecer en santidad en nuestra vida como cristianos. ¿Se fijan? Entonces, Dios tiene varios propósitos en este caso. Dijimos, las características del tiempo, de los últimos tiempos, los vamos a ir resumiendo y con esto vamos a ir cerrando y dejando abierto para la próxima semana el tema.
Entonces los últimos tiempos es el tiempo que transcurre entre la primera venida del Señor Jesús ya efectuada y la segunda venida del Señor Jesús, que es futura. Y en este periodo dispensacional se caracteriza por las falsas doctrinas y los falsos cristos, y su culminación será la venida y el gobierno del anticristo. La otra característica es la revelación de Dios por medio de la persona y obra de su Hijo Jesucristo, para todo hombre, judíos y gentiles, y esa revelación tendrá su máxima expresión gloriosa con la venida física del Señor Jesús como juez y rey de reyes. 3. Guerras y rumores de guerra entre hombres que al final se unirán en guerra contra la presencia y el gobierno de Cristo. 4. Nacimiento de la Iglesia de Cristo por el poder del Espíritu Santo, enviada al mundo a predicar el Evangelio a toda criatura hasta el momento del rapto de la Iglesia. Y 5. Cumplimiento de los propósitos de Dios, redimir, revelar, inaugurar el reino, y que dicho conocimiento estimule y motive al pueblo de Dios a la santidad, a crecer crecer en santidad, sin la cual nadie verá de Dios. Entonces, tenemos esas características que son el tiempo actual. Entre paréntesis, yo escuché comentarios así, como en estos días por las redes sociales se habla mucho de Israel, y escuché de que muchas iglesias, en Estados Unidos sobre todo, en 1948, cuando el Estado de Israel se estableció en Medio Oriente, en parte de lo que es Palestina, entonces dijeron, comenzaron los últimos tiempos. No, la Biblia dice que los últimos tiempos comenzaron cuando nuestro Señor Jesús ascendió. Y de ahí viene esa frase, Israel, el reloj profético de Dios. El reloj profético de Dios es Cristo. Y lo que Cristo dijo sobre este tema es las Escrituras. Ese es nuestro reloj profético. Ahí están nuestras referencias. Así que para que vayamos entrando en ese tema la próxima semana. De introducción, entonces, son 3 videos que pueden verlo, revisarlo. Hay más versículos citados, todo lo que pueden. Y si alguien quiere hacer un comentario, enviarlo a mi WhatsApp. En comentarios, sugerencias, lo que sea. Opiniones. Y yo les responderé según mis posibilidades y capacidades. Bien, hermanos, hasta aquí hemos llegado por hoy día. Prácticamente ha sido casi 45 minutos. Y vamos a entrar la próxima semana en Daniel. Daniel. Con la introducción, la centralidad. ¿Quién es el centro de la profecía? Vamos a ver. Bien, hermanos, espero que esto les esté ayudando. Ustedes opinarán sobre esto. Y bien, nos veremos el próximo jueves o viernes. Y cerramos orando y dando gracias al Señor. Padre eterno, Padre misericordioso, damos gracias, Señor,
por esta belleza de poder discernir su palabra, Señor, y ayudarnos a entender los últimos tiempos que estamos viviendo, Señor, para que la iglesia y cada cristiano se prepare para vivir una vida cristiana ajustada a sus mandamientos, que usted con mucho amor nos ha dado para su gloria y para nuestra bendición. Padre eterno, Padre misericordioso, bendiga a los hermanos que están presentes y a aquellos que van a ver estos videos, Señor, que el Espíritu Santo obre en su mente y corazón y pueda dar fruto para su gloria. Gracias, Padre, y se lo agradecemos en Cristo Jesús. Amén y amén. Bien, hermanos, los saludo. Está Francisco Javier, veo ahí que está Deira Espinosa, saludos Deira, Rodolfo Soruco, también bienvenido, saludos y bendiciones a cada uno de ustedes. Muchas bendiciones y nos vemos el jueves o viernes de la próxima semana. Amén, amén. Que Dios les bendiga mucho.